Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio, esta nueva entrega, donde traigo algo muy especial, que por mi parte también es un honor, porque tengo la oportunidad, porque este video sí va a estar en YouTube, de poder hablar sobre PNL, conocer en profundidad a uno de los mentores que para mí fue crucial en este camino. Quiero invitar en este momento a Manuel Alonso, sí, porque yo a él lo conocí exclusivamente también por YouTube. Entonces fue hace 3 años, en un momento muy estresante también que tuve personalmente en mi vida, pero cómo sincronizó todo, que esto de la pandemia de alguna forma sí nos aisló, pero de alguna forma nos conectó. Y tengo la oportunidad de ahora poder estar con él. Quizás él ahora está en Perú, yo estoy acá en Chile, y él también es de nacionalidad de México, pero miren cómo esto al final de las redes sociales nos conecta y vamos a traer un espacio muy bonito para todos. Así que, querido Manuel, si estás por ahí, por favor, hazte presente. Hola ¿Cómo Victoria, estás? ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto y un placer enorme compartir con toda tu comunidad. Para mí es un gusto. Y pues feliz de verte, feliz de compartir con toda la gente aquí con una tacita de café. Va a ser una Qué rico. plática entre amigos, supongo, ¿verdad? Claro que sí, y una plática muy interesante, sí. Adelante, adelante, Victoria, qué gusto. Sí, mira, para mí es importante recalcar que, porque todas las personas a veces, el universo es maravilloso, llegan en momentos pero claves de nuestra vida, cuando a veces uno dice, hoy no puedo más, o qué pasa, pero curiosamente algo en algún momento me sugirió un video en YouTube donde apareciste tú y yo no tenía idea lo que era la programación neurolingüística, que va a ser el tema que vamos a girar en torno a él. Te conocí hace 3 años, yo estaba trabajando en la construcción y en base a eso quiero conocerte, quiero saber quién es Manuel Alonso y irnos introduciendo poco a poco a este mundo de la PNL. Pero por favor, cuéntanos, porque para mí eres importante. ¿Quién es Manuel Bueno, Alonso? Sí, mira, soy una persona normalita, mexicano. eh, Estudié ingeniería, me gusta mucho la ingeniería, me gusta mucho las industrias, me gusta mucho las empresas, me gusta mucho ver cómo las personas se desarrollan, crecen, se desenvuelven con efectividad donde quiera que se pongan. Amo ver cómo las personas despliegan todo ese talento en pos de lo que a ellas les gusta hacer. Entonces, sí, mi carrera vino o partió desde la ingeniería. Yo estudié ingeniería en México y me dediqué muchos años a los ámbitos empresariales, ¿no? Me dediqué sobre todo y muy importante a la mejora continua, a la mejora de procesos, al alto rendimiento empresarial. Siempre me gustó todo eso. Y bueno, pues eso obviamente me llevó a buscar alternativas de cómo poder incrementar la efectividad dentro de una organización, lo cual me llevó definitivamente al factor humano, ¿no? A las personas que son las que hacen posible que las cosas sean claro grandes que sí. dentro de una empresa. Y así que bueno, así comenzó un poco mi carrera, ¿no? Comenzó en esa búsqueda permanente de buscar la excelencia en todo momento. Es como una obsesión para mí. Y si tú me preguntas quién eres, pues sí, yo soy una persona obsesionada con el crecimiento, con la mejora, con que las cosas siempre vayan hacia adelante y en la dirección que uno quiera, ¿no? Ese es mi máximo. Sí. Ujú. Mira, hay algo muy interesante que yo dije, si no lo mencionas, se lo voy a preguntar. En uno de tus videos tú dices, es, no sé cuál es la palabra, pero cuando tú te terminas después de años de trabajar en algo y te apoyas en la pared y a veces te das cuenta que es la pared equivocada y descubres que Sí. yo quedé, pero dije, wow, a muchas personas les suele pasar eso, de que estuvieron años quizás gerenciando, trabajando con personas y después descubres que tienes un gran potencial enseñando, transformando vidas. Y claro, dices que pasaron muchos años, quizás te apoyas en la pared, pero no era la pared correcta. ¿Cómo es eso? ¿Podrías Fíjate que contarnos ese un fue un poco más? concepto bien interesante que a mí en ese momento me llegó. Ya no me acuerdo en qué video fue, pero sí lo tengo muy clarito el momento en que me llegó ese flashazo, ¿verdad? Y lo mencioné en ese video. Y a ver si recuerdo cómo lo dije, pero creo que fue algo así como que llegas a la cima de la montaña equivocada, ¿no? Entonces, en esa Sí, búsqueda constante de crecer, en esa búsqueda constante de cumplir los estereotipos sociales en función al éxito, que la gente nos dice, estudia una carrera, consíguete un buen puesto, gana todo el dinero que puedas, cómprate el auto y la casa y todo lo que para nosotros pudiera ser
ese estereotipo de éxito y que lo perseguimos incesantemente y esa búsqueda va en función de cosas en vez de en función del ser, ¿no? Y es cuando de pronto nos damos cuenta que las cosas que compras, las cosas que consigues, las cosas que tú haces, pues muchas veces no te llenan. Hay un vacío que te hace ir hacia otro lugar en búsqueda de otra cosa. Y eso fue algo que a mí me pasó, ¿no? O sea, sí, yo tenía el superpuesto, tenía el supercargo, tenía el supercoche, vivía muy bien. O sea, aparentemente podría ser la envidia de mucha gente, pero dentro de mí había algo que no funcionaba, ¿no? Había algo que quería buscar otra cosa. A mí siempre me gustó la antropología, por ejemplo, la arqueología, la historia, la ciencia en general. Tuvimos gustos muy, muy extraños y no podía desarrollarme en esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la vida tiene extrañas formas de hacerte regresar a tu misión personal. Eh, te muestra, te muestra señales que muchas veces no sabes cómo es que llegan o las interpretas, pero sin importar la edad que tengas, llega un punto en tu vida en el cual dices, sabes que es por acá, es por esta puerta, y la abres y te das cuenta que esa puerta no tiene nada que ofrecerte, ¿no? Salvo esa sensación de que puede ser algo que te pueda llenar y te pueda gustar. Y de repente te asomas a la otra puerta donde antes estabas y ves que tienes todo, ¿no? Y dices, caray, ¿qué hago? ¿Abandono? ¿Cierro la puerta? ¿Hago como que no existe? ¿O medio abro esta puertita mientras sigo acá? ¿Qué hago? Pero llega un momento en que tienes que tomar una decisión trascendental en tu vida. Seguir tu llamado o seguir haciendo lo que continúas haciendo toda tu vida y seguir sintiendo ese vacío. Entonces creo que es un momento que a todos nos llega en algún punto de nuestra vida. A mí me llegó, creo que, bueno, te voy a decir que no me llegó tan temprano como yo quisiera, pero creo que llega en el momento que te tiene que llegar, no hay más. Sí, yo creo que comparto el mismo pensamiento y de hecho, si algo ha de ser, así será. Hay que quizás también estar atento a las señales o a las posibilidades que están invisibles en el aire. Y Manuel, cuéntame, ¿tú llegaste primero a lo que es la programación neurolingüística o al coaching o solo fue programación neurolingüística, capacitaciones con libros? Bueno, te cuento, yo llegué primero a la PNL porque me empezaba a interesar el alto desempeño personal. Entonces empecé como que a capacitar a mi gente dentro de la empresa, a mis supervisores, porque la empresa no Mm, invertía en capacitación, así que yo lo asumí como parte de mi responsabilidad y yo hice como que mi wow. escuelita dentro de la fábrica, ¿no? Entonces yo agarraba a mi gente y me leía un libro y eso les decía, ¿no? Y me gustaba que la gente se entusiasmara y veía los resultados y eso me encantaba. Y una vez husmeando en una librería en mi país, me encuentro con un libro, mi primer libro así que me revoluciona la cabeza, y fue el libro de Poder sin Límites de Anthony Robbins, que yo en mi vida había escuchado nada de PNL, jamás había escuchado mencionar a Tony Robbins, pero me lo devoré ese libro, me lo devoré y en ese momento supe que tenía que volverme un experto en PNL. En ese momento supe que la Wow. PNL era la herramienta que me iba realmente a llevar al lugar al que yo deseaba llegar. Y fue muy interesante porque en alguna ocasión yo me acuerdo de un maestro antiguamente que me decía, si quieres realmente ser una de las personas que más sabe en tu país de algo, estudiate 10 libros de esa especialidad, me decía eso, ¿no? Estudiate 10 libros de esa especialidad y te colocas como una de las personas en tu país que más sabe de ese tema. ¿Quieres ser una de las personas que más sabe de ese tema en el continente? Estúdiate 20 o 30 libros de ese tema en específico. Si quieres ser una de las personas que más sepa de ese tema en específico, estúdiate 50 temas para que seas una persona, una de las a nivel mundial de las que más sepa de eso, ¿no? Y yo decía, caray, no estoy tan lejos de la grandeza, ¿no? Porque 10 libros no es nada, tomando en cuenta lo que te puede dar. Así que me volví un Sí. obsesivo de la lectura y yo dije, quiero ser uno de los primeros en PNL en el mundo. Así que no me estudié 40, me estudié como 70 libros, estudiar, no leer, estudiar. Y fui un autodidacta hasta que empecé a formarme formalmente en programación neurolingüística. Pero cuando yo empecé a estudiar PNL, vamos, es que yo ya me había leído todo, ¿no? Entonces, entonces sí, Sí. y fue maravilloso. Y eso fue hace 25 años. Oh, qué Victoria, sí. maravilloso. Y eso que Todavía no la habías PNL es un nacido, descubrimiento no habías que... nacido, Victoria, imagínate. No, no, por eso. Oye, estoy realmente cautivada con tu historia Sí, porque debo decir que yo he visto muchos de tus videos y en ninguno encontré algo como de dónde surgió todo esto. Sí, lo de la montaña,
pero es la montaña equivocada. Creo que fue en uno de esos, desglosando los 7 hábitos de Stephen Covey. Pero no había escuchado esta parte y es muy común que pasen las personas, pero ahí también fue clave tu disciplina en esto. Me encanta. Y ya introduciendo un poco, yendo más a lo que es PNL, ¿cómo lo explicarías tú para alguien que no conoce nada y solo escuchó programación neurolingüística? Y ella te dice, ya, pero ¿qué es? Mira, ¿Cómo lo explicas tú, querido? si nosotros le preguntáramos a John Grinder y Richard Bandler qué es la programación neurolingüística, que son las personas que desarrollaron esa disciplina, Grinder y Bandler la definen como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Y esa es la definición que ellos propusieron. Si yo se la tuviera que explicar a alguien, te diría que la PNL es estudiar la forma como organizas tu propia realidad, cómo creas tu realidad en tu mente. Y si yo conozco la forma como estructuras esa realidad en tu mente, podría saber entonces por qué es que te comportas como te comportas. Y obviamente al conocer tu comportamiento sabría por qué es que tienes los resultados que tienes. Si yo cambiara la receta del pastel, si yo hiciera algunos cambios en la manera como tú percibes el mundo y creas tu realidad, obviamente cambiaría tu comportamiento y con ello cambiarían tus resultados. Entonces, a eso se dedica la PNL. Se dedica a saber cómo es que Victoria en particular, crea su propia realidad. ¿Cómo es que tú percibes el mundo? ¿Qué concepto tienes de la vida, del dinero, de las relaciones? Y en función de eso, conocer cómo es que tú estructuras tu propia realidad. Ajá. Eso es la PNL. Me encanta, me encanta. Y de las personas que tú de alguna forma pudiste ir entrenando, que como dicen, la empresa no hizo nada, pero yo lo tomé la responsabilidad de poder enseñar. ¿Qué notabas en las personas? Porque yo creo que tiene que haber sido transformador que alguien viniera a enseñarles algo tan importante para sus vidas, que ni siquiera es algo que van a aplicar en el trabajo, lo van a aplicar en su vida personal. Qué bonito eso. ¿Qué es lo que más me entusiasma de ver en las personas cuando encuentran eso que les hace crecer? Lo que más me entusiasma es ver el entusiasmo en las personas, ver una puerta, ver una luz, ver la posibilidad de cambiar su vida, que se den cuenta de que las cosas no son tan inalcanzables como a este momento han creído, sino que tienen la posibilidad de generar una transformación para bien en su vida personal, en su salud, en su economía, en cómo se sienten simplemente, y eso es lo que más me entusiasma. Si tú me preguntas, oye Manuel, ¿y por qué sigues haciendo esto? Pues es que nada más mira a las personas, o sea, me encanta la gente cuando te dice, Manuel, es que dijiste esto y cambió mi vida, es que contaste una historia y cambió mi vida, es que no sé qué. Qué padre, ¿no? O sea, me encanta poder participar en el crecimiento de algo, me encanta saber que contribuyo para algo, eso me encanta. Entonces, sí, ese es mi motor, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Sí. Es como eso de dar utilidad a las cosas que sabemos para el beneficio de un otro, porque ¿de qué sirve adquirir conocimiento si no lo estamos compartiendo, no? Y fíjate que esta parte es bien importante, Victoria, porque creo que nadie puede dar nada que no tenga, ¿no? Y yo te puedo decir que sí, ok, me volví un nerd de la PNL. Yo he sido, yo creo que el más nerd de todos los nerds en PNL, o sea, sí, pero siempre he sido así. Sin embargo, te das cuenta que tú no podrías compartir nada que realmente no hayas vivido. Yo, con toda la PNL que tenía y todos los libros que yo tenía y toda la información que había en mi cabeza, tú podrías decir que ya era un experto, pero aún así, con todo lo que yo tenía, pasé uno de los episodios más oscuros de mi vida durante varios años, o sea, con todo y que ya tenía un máster y no sé qué tanto en PNL, ¿no? Y es cuando te das cuenta realmente que una cosa es tener el conocimiento, ¿verdad? Y otra cosa muy diferente es incorporarlo a tu vida. Otra cosa muy Claro, sí. diferente es llevar las cosas a cabo y ser tú un ejemplo de todo eso que tú predicas, ¿no? Y fue cuando empezó a hacerme como que un shock muy grande, empecé a darme cuenta de que, pues, si no empezaba realmente a aplicar la programación neurolingüística primero en mí, antes que en cualquier persona, pues nada grande iba a pasar, ¿no? Entonces sí, te puedo decir que fue un momento muy revelador en mi vida darme cuenta que las cosas primero las tienes que pensar para ti. Y pasa mucho en los cursos, ¿no? La gente que busca aprender una técnica, busca aprender algo, ¿para qué? Para que otra persona cambie, para sorprender a alguien,
para dar una charla, o sea, creo que eso no es. Creo que lo más importante es preguntarte, ¿cómo me puede servir esto a mí? ¿Cómo puedo ser una persona mucho más efectiva? ¿Cómo puedo crear valor en mi entorno gracias a esta herramienta? ¿Cómo puedo crecer y cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo contribuir gracias a esta herramienta? ¿No? PNL o lo que sea. Y yo creo que eso es lo más Claro que sí. importante. Ujú. Sí, de hecho, ahí ya es muy potente en las preguntas finales que hace y el poder de las preguntas. Todos sabemos el poder que tiene si son bien dirigidas. En base a eso, me gusta mucho cuando dices claro, porque yo he visto muchas personas, y quizás hasta yo podría caer en lo mismo, o todos, de tener el conocimiento, pero de irlo aplicando a la par. Si tú pudieses como, ¿cómo te ayudó a ti poder aplicarlo a tu vida? Porque yo siempre digo, no, conciencia en lo que hacemos, en cómo nos movemos, en cómo decimos las cosas, pero si pudiésemos desglosarlo quizá en alguna estrategia para llevarlo a que sea más efectivo aún. ¿Cómo incorporarlo? ¿Cómo hacerlo parte ya de nuestras vidas? ¿Qué nos podrías decir? Mira, yo creo que número uno es darte cuenta, primero que se necesita mucha humildad de tu parte para entender que el conocimiento solamente funciona si es que este se aplica, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veo muchas personas que sí toman un curso de PNL y yo pregunto, ¿y para qué quieres tomar PNL? Para dar cursos de PNL. No, o sea, creo que no es por ahí, ¿no? Creo que no se trata de eso. Creo que la programación neurolingüística o la metafísica o la sanación con las manos o lo que tú quieras y mandes, que todas son disciplinas que te llevan al bienestar. Todo tiene que ser para un propósito específico y es que seas tú mejor persona, ¿no? Y es que seas aplicada para ti, para que seas alguien que realmente contribuya al crecimiento de tu sociedad. Entonces, una cosa muy específica que a mí me sucedió y que comparto contigo y que es la primera vez que lo hago es cuando yo, por ejemplo, tuve un quiebre económico súper, súper fuerte. Bueno, pasaba por ese momento oscuro de mi vida, ya sabes, estaba enfermo, sin trabajo, sin dinero, con deudas. Mis Wow. padres acaban de fallecer, estaba pasando por un divorcio. O sea, el agujero más oscuro, ahí estaba yo, ¿no? Entonces, y además me sentía súper mal porque decía, oye, con toda la PNL que tengo y viene nada más este agujerote, ¿no? O sea, y lo peor de todo es que, pues por más que buscaba salida, no la encontraba. Y obviamente cuando tú estás en ese proceso, es como una espiral descendente, como una vorágine que te jala hacia abajo, como una bola de nieve que va creciendo, es como un bucle que se está repitiendo porque ves una realidad nefasta, la interpretas de la misma manera, obviamente te deprimes y vuelves a ver lo mismo y estás así como Claro. que metido en todo eso y hay que romper con ese ciclo y no encontraba la salida y no encontraba cómo. Y yo recuerdo tanto que pues sí, o sea, iba yo con un coach, que más bien eran amigos míos, ¿no? Que tenían mejores resultados que yo y me decían cosas como, en aquellos tiempos en los cuales ser coach era cualquier persona que tuviera experiencia y te ayudaba, ¿no? Hoy día no, tienes que estar certificado por la academia de no sé Mentoring. dónde, ¿no? La academia venusina de no sé cuándo, no, pero antes no era. Entonces, los coaches éramos así. Entonces, me acuerdo tanto que me decía, no, es que tienes que visualizar, ¿no? Tienes que visualizar lo que tú quieres lograr. Sí, sí, la PNL te dice eso, decía yo, visualiza y no sé qué tanto, y visualiza y sé constante. Y yo me levantaba y visualizaba, ¿no? Y me acostaba y visualizaba, pero no pasaba nada en mi vida, ¿no? No pasaba nada en mi vida. Y yo me acuerdo tanto que me acuerdo que me decía, anota lo que quieres, ¿no? Lo que siempre nos dicen, anota la cantidad de dinero que quieres. Yo le decía, $10,000. Dice, no, 10,000 es muy poquito, ¿no? Suele. $15,000. No, 15,000. Y me dijo, mira, si de todas maneras vas a pensar, piensa en grande, a tu cerebro no le importa. Yo dije, Claro. ok, dije, ok, $30,000 le puse ahí, ¿no? Órale, mensuales, ¿no? Órale, en mi vida había yo visto esa cantidad de dinero, jamás, ¿no? Y así, y visualizaba por la mañana y visualizaba por la noche y no pasaba nada. Pasaron como 2 meses y yo seguía igual de quebrado. Pero dije, esto no sirve, ¿no? ¿Estás visualizando? Sí, estoy visualizando, no hacía nada ya, ¿no? Y un día me acuerdo tanto que estaba esperando el bus, estaba lloviendo, me estaba mojando, y yo estaba reprochándome todo, ¿no? Decía, ¿cómo es posible? Tengo una ingeniería, tengo un máster, soy una persona así, y veme aquí, ¿no? O sea, no tengo ni para el taxi. Y entonces estaba yo dándome de patadas a mí mismo, fíjate, dándome de patadas a mí mismo, cuando de pronto pasa un auto así, un charco de agua, ¡wow! Y me salpica todo. Y me sentí tan mal de estar todo empapado en la noche, sin dinero.
que me volteé, lo señalé y le dije, mi próximo auto va a ser un BMW, cabrón, ¿no? Así, bien enojado. Te juro, Victoria, que en ese momento sentí como que un clic en mi cabeza. Sentí como que algo se Wow. acomodó, como que algo se rompió. Me quedé como zombie un rato bajo la lluvia. Y entonces llegué a casa, hice unas cuentas y dije, ¿es posible ganar $30,000 mensuales? ¿Es posible? Y ahí fue donde me di cuenta. Esa pregunta me hizo darme cuenta que yo no me la creía, ¿no? Dije, si me estoy haciendo una pregunta es que no lo creo. Entonces dije, ¿qué está pasando acá? Y me hice unas cuentas y me di cuenta que era posible, perfectamente posible para una persona como yo. En ese momento, cuando me di cuenta que mi estructura de creencias se había debilitado, empecé a ser más insistente con eso y empecé a darme cuenta que era por ahí. No te miento, Wow. no te miento, pero a la semana recibí un correo electrónico de una empresa de aquí de Perú, por eso estoy acá, ¿no? Hace 10 años, hace 10 años. Ese correo electrónico me decía, Manuel, queremos que nos des un curso de trabajo en equipo, ¿cuánto nos cobras? Dije, Wow. $3,500, les dije. Dije, a ver qué me dicen, ¿no? Y se quedan así, ¿no? Y Por si dicen, sale. necesitamos 10. 10. A ver la tabla del 10, Victoria, por favor. $3,500 por 10 son $35,000. Fui a mi cuaderno y Wow. era lo que yo había puesto. Y me dicen, pero los queremos para este mes. En un mes me gané Wow. $35,000. ¿Y sabes qué hice con Fue por suerte. $35,000? Me compré ¿Qué mi hiciste? BMW. Wow. Me quedé sin plata otra vez. Pero, ¿sabes? Le enseñé a mi cerebro Eso. que jamás, jamás iba a volver a tener problemas económicos. Mm. Y fue ese momento, Importante eso de las y fue ese creencias. momento clave, ese momento de despertar, ese momento en el cual tú tomas una decisión. Sin importar las técnicas, sin importar la PNL, la hipnosis ericksoniana, sin importar que hables con los ángeles, que des reiki, que alinees chakras, que leas el aura. Mientras no seas capaz de tomar una decisión, nada va a Sí. pasar en tu vida. Eso marcó entonces un precedente importantísimo porque, como mencionabas, ya tenías conocimiento en PNL, ya tenías, pero claro, nada te golpeaba o hacía clic más que ese evento determinante que después a la semana, wow, Eso fue. Mientras no, maravilloso. no, no, no seas capaz de crear ese momento en el cual tu vida se divide en dos, no va a pasar nada. Mm. No importa, es por eso que mucha gente va a un montón de cursos, mucha gente lee un montón de libros, mucha gente hace un montón de cosas, mucha gente habla con los ángeles, y no pasa nada. Pero no es la herramienta, de las cuales todas son buenísimas. El problema es que no asumimos esa responsabilidad de nuestra vida en nuestras manos. No tomamos una decisión. Y decisión es una palabra radical, es una palabra poderosa, es una de las palabras más poderosas que hay. Decisión deriva de un vocablo grecolatino que significa escindir, que significa cortar, separar. Hasta aquí se acabó. Una vez que tú decides, Wow. ahora sí agarra la herramienta que tú quieras, lo que tú quieras. Las cosas van a funcionar. Sí, oye, muchas gracias, qué interesante eso. Y llevándolo entonces como, claro, porque marcó un precedente, y yo quiero profundizar un poquito más, ya basado en el área comunicacional. ¿Cómo fue tu paso de llevar tus conocimientos a YouTube? Porque yo creo que muchas personas que te vemos, te conocimos ahí, y tu historia es tremenda de tomar ese mando, capacito a mi gente, pero ¿cómo te diste cuenta ya de decir, soy bueno para esto, lo llevo acá? ¿Cómo? De verdad es una pregunta que yo, desde que lo vi, me causó duda. Yo inicié ya mi carrera independiente fuera de las empresas en el año 2002. Ya Ujú. no me dediqué más a ninguna empresa. Entonces, ahí me dediqué yo solamente a la capacitación empresarial. Y de hecho es lo que yo hago, o sea, ese es mi core business. Yo me dedico a las empresas, estar con las organizaciones, desarrollar el liderazgo dentro de las empresas, eso es lo que yo hago. Y el tema de YouTube inició como hobby, ¿no? O sea, como un hobby,
como la oportunidad o la ventana que yo tenía para poder hablar de cosas de las cuales no hablaba yo en las empresas, ¿verdad? Porque vamos, no se habla de esas cosas en las empresas, no se habla Qué extraño. de En el mundo espíritu, de de ingeniería. chakras, no se habla de esas cosas. Sin embargo, de una forma muy sutil, ¿no? Utilizo muchas herramientas dentro de las organizaciones y es por eso que funcionan. Pero YouTube era una ventana perfecta para poder decir cosas que no decía en otros lados, ¿no? Y entonces me encantó porque pude decir lo que yo quería. Después empezaron a viralizar muchos videos y la gente me empezó a conocer y bueno, ahora te puedo decir que, pues sí, mi core business sigue siendo empresarial, o sea, el 90% de mis ingresos vienen del ámbito organizacional. Y básicamente todo lo que yo hago en redes, pues es pues lo que tú conoces en YouTube, mi fanpage y esas cosas, ¿no? Y lo disfrutas mucho, se nota. Yo sé que sí. Si por algo estamos acá de nuevo, casi como una cita a distancia de conocimientos. Me acuerdo mucho de Manuel, historia, me acuerdo ¿sí? mucho Dale, dale. de un gran funambulista, un artista que caminaba sobre la cuerda floja, que bueno, murió en un evento así, Carvalenda. Carvalenda fue un personaje histórico muy importante dentro del mundo del espectáculo. Y él decía, ¿no? que la vida solamente era esperar, esperar hasta que llegara el momento en que él se subía a la cuerda floja. En ese momento él empezaba a vivir. Ajá. Lo demás era esperar. Y Wow. algo así me pasa, ¿no? Para mí la vida es esperar, esperar el momento en el cual empieza el conteo, ajá, esperar el momento en el cual estoy con la gente y poder compartir. Para mí esos momentos son mágicos, son brillantes y por eso los disfruto. Sí, de hecho, algo que hago mención, porque igual yo he visto muchos videos, pero algo que veo que diferencia cómo tú enseñas es justamente esas metáforas o combinados de historia con hechos históricos reales, que lo llevas como justo para enseñar eso. Y quiero preguntarte que se me salté la pregunta porque me dio curiosidad cuando dijiste, no, y me di cuenta que cambié mi sistema de creencias, que esto dependía de mí. Algo activaste por ahí en el mundo cuántico y que tú mencionas mucho todo esto de éxito cuántico, mundo cuántico. ¿Cómo conecta para ti? ¿Por qué ese nombre es tan importante, relevante en todo lo que tú estás haciendo, este mundo cuántico? Como muchas cosas fue muy casual, ¿no? Porque, bueno, la física cuántica siempre me ha acompañado. Como ingeniero que soy, me encanta la ciencia, me encanta la historia, me encantan los hechos comprobables como ingeniero. Entonces, yo cada vez que veía alguna herramienta de PNL que funcionaba, yo decía, no, pero ¿por qué funciona? ¿Cuál es el fundamento? O sea, ya sabes, bien nerd, ¿no? Entonces, mi obsesión siempre fue unir ambos mundos, el mundo de la ciencia con el mundo intangible, ¿no? Yo tenía que ver alguna conexión. Entonces, bueno, como yo venía de ese mundo ingenieril, empecé a darme cuenta de que sí, muchas leyes físicas aplicaban a las leyes del comportamiento y que las leyes de Newton y que no sé qué, y que es Rodinger y no. O sea, para mí era normal hablar de esas cosas. Y en una ocasión que estaba dando una conferencia aquí en este mismo set precisamente, Cambia tu mente, cambia tu vida, que fue una conferencia muy viral, muy vista, no sé, creo que va por el 1.000.000 de vistas actualmente, pero en esa conferencia hablaba yo de física cuántica. Era la primera vez que se hablaba de esos temas tan densos en una conferencia de este tipo. Y yo quise jugar con eso, quise jugar con eso, ¿no? Y me encantó. Y al final, así como una forma de reírme un poco de todo, dije, éxito cuántico. Y uy, eso se hizo viral, ¿no? A partir de, Sí, yo creo que es lo a que más partir de ese marca. momento ya se convirtió en una marca, ¿no? El éxito No, cuántico. maravilloso. No, sí, yo también pienso también que hay algo, sobre todo cuando comentaste lo del campo de Higgs y los estudios y al final, no, sí, ahí da tema para largo, pero mejor sugiero que vayan a ver tus videos. Pero en este momento yo no puedo irme sin preguntar que nos puedas regalar claves desde la programación neurolingüística para construir o comenzar a tomar mando, construir la vida que queremos, lograr nuestro objetivo. Por favor, ¿qué nos puedes compartir en base a eso? Mira, número uno, yo creo que lo más importante es que tú debes entender que sin importar la historia que tú tengas, sin importar de dónde vengas, sin importar qué haya pasado en tu vida, eso finalmente quedó atrás.
Es yo creo que la primera toma de conciencia que tú tienes que hacer. A la programación neurolingüística, por ejemplo, no le interesa en absoluto de dónde vienes o quién fue el culpable de que tú creas lo que tú crees o de que tú te sientas como tú te sientes. No nos interesa. Lo único que nos interesa es saber cómo es que construyes esa realidad. Así que, número uno, olvídate, no hay nada en tu pasado que pueda venir a atacarte en este momento. Si tú entiendes eso, sanaste el 80% de tu vida. O sea, automáticamente. Y entonces, como decimos en mi país, de aquí para el real, ¿no? Vámonos de aquí para adelante. Entonces, Eso. lo segundo que tienes que hacer es prestar mucha atención hacia el lugar al que tú te diriges. O sea, ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Qué te gustaría que pasara en tu vida en los próximos 5 o 10 años? Y es que empezar a crear una imagen mental de aquello que tú quieres lograr. La mayoría de las personas no, tienen un horizonte de planeación de mediodía, ¿no? O sea, nada más piensan en qué voy a almorzar, piensan en qué voy a cenar y lo demás es trabajo. Tú tienes que ir más allá, tienes que desarrollar la capacidad de ver mucho más lejos y poder verte, visualizarte, sentirte, escucharte, haciendo aquellas cosas que te gustaría hacer, teniendo todas aquellas cosas que te gustaría tener y siendo aquella persona que quieres ser. Es bien importante crear esa imagen tuya porque hacia allá te diriges. Te vas a dirigir de todas maneras a ese futuro, ya sea el futuro que tú creas o el futuro que han creado para ti. Tú decides. Yo te sugeriría que mejor lo crearas tú. Entonces empieza a crear esa imagen mental tan nítida como tú puedas de eso que tú quieres lograr. Y ese es el punto más importante. Si tú no sabes a dónde vas, amigo mío, amiga mía, pues ya llegaste, ¿verdad? En cualquier lugar es bueno. Una vez que tú has creado esa imagen, asegúrate que todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses y todo lo que tú sientas sea congruente con esa imagen. Así Claro de que sí. sencillo, así de sencillo podría yo explicar lo que es crear tu propia realidad. Obviamente tendrás que trabajar mucho en tu disciplina personal, mucho en tu disciplina física, en tu disciplina mental, mucho en tu disciplina para que tú puedas realmente ser consecuente con aquello que quieras lograr. Yo te diría así, por el corto tiempo que tenemos, que ese es el secreto de la realización. Ujú. Maravilloso. ¿Y cómo entran desde tu mirada las preguntas poderosas en el camino a la par de esto? Mira, las preguntas poderosas tienen que venir de un estado de conciencia distinto del que tú te encuentras en este momento. Las preguntas, como decía Aristóteles, pues es la base de todo. Si te haces preguntas interesantes, decía, pues te responderás cosas interesantes. Si te haces preguntas estúpidas, seguramente las respuestas serán igual. Entonces tú tienes que hacerte preguntas como te las haría una persona de otro nivel. Preguntarte cosas como, por ejemplo, no, ¿por qué me está pasando esto? Pues, ¿por qué? Pues por tonto, ¿no? No. Pregúntate cosas como del tipo, ¿qué me está queriendo decir la vida? ¿No? ¿De qué me tengo que deshacer en este momento? ¿Qué vengo arrastrando hasta este momento que me está estorbando y no me ayuda a seguir adelante? ¿Qué otras cosas más tengo que incorporar a mi vida? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué libro tengo que leer? ¿A qué curso tengo que ir? ¿A quién tengo que seguir? Bien, y cuando te haces esas preguntas que te direccionan, preguntas que curiosamente las respuestas vienen de dentro de ti, ni siquiera vienen de afuera, es cuando tu nivel de conciencia empieza a crecer. Einstein decía, tú no puedes resolver un problema en el mismo nivel de pensamiento en el cual tú creaste ese problema. Y esa parte es bien importante, amigo, amiga, porque es entender que el hoyo en el que estás metido, tú te metiste por tu falta de decisión, por tu falta de disciplina, por tu falta de todo eso, ¿no? O sea, no vino una nave alienígena y te abdujo y te depositó ahí, no fuiste presa de una conspiración gubernamental para meterte en ese agujero, no, o sea, tú solito te metiste. Si tú solito te metiste, tú solito te sacas. Sí, entonces, pero no puedes hacerlo en ese nivel de pensamiento. Si sigues creyendo lo que hasta ahora has creído, seguirás pensando en lo que hasta ahora has pensado, seguirás haciendo lo que siempre has hecho y seguirás en el agujero. Tendrías que migrar a otro nivel de pensamiento. Tendrías que hacerte otro tipo de preguntas, tendrías que buscar otro tipo de respuestas, tendrías que generar otro tipo de cosas en tu cabeza que sean las que te hagan accionar de una manera completamente distinta para que salgas de ese agujero. Eso no significa que no te vas a volver a meter en otro agujero. Sí, pero será otro agujero, no el mismo agujero. Claro que sí. Me Ujú. encanta, te lo agradezco mucho porque, bueno, para mí es muy cierto, bueno, hay todo un tema profundo en los niveles neurológicos, que dónde está el problema, dónde indagar, pero yo creo que ya nos diste muchos
para poder profundizar. Es en este momento entonces que yo te dije que tenía preparado algo que no es nada del otro mundo, la verdad, pero son preguntas que quizás no te las esperas. Así que quiero comenzar con eso para que ya vayamos como declinando, pero de una manera muy entretenida. ¿Te parece? Maravilloso. Manuel, si te quedaras solo, por ejemplo, en una isla por un mes, ¿qué libro te llevarías tú para pasar ese mes solo? Ay, fíjate que me llevaría uno que lo compré y lo tengo ahí guardado y que no lo he leído, que se llama Metahumano de Deepak Chopra. Ese me llevaría, porque ese libro, por alguna razón no lo he agarrado. Por alguna razón, Esta sería la por buena alguna oportunidad. razón ahí está, ¿no? Y mira que ya tengo un mes que lo compré y ahí está, ni siquiera lo he abierto, pero ahí está, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Me llevaría ese porque creo que está sentando las bases del siguiente salto que tengo que dar. Mira, qué interesante. Qué Sí, estaba bueno, me pensando en encanta. uno que ya haya leído, sí, estaba pensando en eso. Me llevaría los 7 hábitos, el hombre en busca del sentido. No, no, creo que me llevaría Metahumano de Deepak Chopra. Buenísimo. Siguiente pregunta. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería si pudieras escogerlo? No lo pensaría dos veces. Me encantaría viajar en el tiempo. Wow, Me encantaría ver la historia con mis propios ojos. Me encantaría ver el futuro con mis propios ojos. maravilloso. Y la siguiente pregunta está muy conectada al parecer con esa. Si tuvieras el privilegio de cenar con algún personaje histórico, ¿a quién escoges y por qué? Donde vas a poder preguntarle de todo. Mira, yo tengo muchos personajes históricos, sería cruel elegir solamente a uno, pero hay una persona que en particular siempre me ha llamado mucho la atención y es un pintor de origen griego llamado Domenicos Theotokopoulos, apodado El Greco. El Greco quizá no sea un pintor muy famoso, aunque sí lo es en España, sí, pero poca gente conoce su obra. Pero se me hizo un pintor muy adelantado a su época, un pintor que desarrolló todo un estilo distinto, que es el manierismo, pero además que tiene una visión del mundo eh, que no lo tuvo ningún pintor. Es decir, él era capaz de pintar escenas que sucedían simultáneamente en diferentes campos, ¿no? O sea, como si estuvieran en diferentes realidades simultáneas al mismo tiempo. Me encantaría saber qué pensaba o cómo es que lo hacía, cómo es que se imaginaba el momento en la tierra y ese momento en el cielo, cómo combinaba esos tiempos, esas aperturas temporales para poder combinar todo eso y hacer esas obras maravillosas. Yo creo que sí, yo creo que cenaría con el Greco. Mira, qué interesante, muy desde la PNL, entender cómo estructuraba quizás todo su mundo ahí. Lo Sí. caso. Y por último, A si ver. estuvieras escribiendo tu biografía personal, ¿qué título le pondrías a ese libro? Ay, qué buena Tómate el pregunta. tiempo. ¿Cómo le pondría a mi Súper. vida, a la biografía de mi vida personal? Yo le pondría Historia de un soñador empedernido. Así le pondría. No, Breve genial, historia me de un soñador encanta. empedernido. Sí, 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 sí. Yo sí, sí, soy muy idealista. Me han tachado de idealista en muchas ocasiones. Pero me gusta divertirme con mis propios ideales. Claro que sí, y sobre todo si alguien lo ve como algo nocivo, hay una gran ganancia positiva de ser un soñador idealista. Siempre hay Seguramente sí. ganancias, aunque pensemos que no es así. Aunque Querido, de las... tengo ¿Sí? que someterlo a estudio para ver si ese título vende, porque si no vende, pues tendré que buscarle otro más marquetero, ¿no? Ah, claro que sí. Y me gustaría, antes de finalizar, que de tu parte nos pudieses recomendar ya 3 libros, solo 3 libros, ¿no? No me hagas Así eso, no me como hagas eso. para Tres libros. iniciarnos en esto. 3 libros son muy pocos, pero si tú me preguntas, así como para iniciarte en la lectura, como para que tu vida dé un giro importante, sí te recomendaría, número uno, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Los que me conocen saben que siempre voy a recomendar ese libro por encima de todas las cosas. Otro libro que sí te recomendaría porque es muy motivador y te da muchas herramientas, Poder sin Límites, de Anthony Robbins. Creo que sí sería otro libro importante que yo te recomendaría. El tercer libro, ahí sí me pones en muchos aprietos, pero yo creo que me iría por El poder de la hora de Eckhart Tolle. El poder de la hora. Yo creo que sería un libro que te ayudaría a despertar. Yo creo que sería un libro que te ayudaría a entender la importancia
de lo que hoy día conocemos como el mindfulness o el estar aquí y ahora, que es donde está todo tu poder. Yo creo que serían los 3 libros más importantes que yo te recomendaría. Ajá, aunque después de esos 3 libros hay como otros 18 libros que seguramente no te puedes perder. Oye, muchísimas gracias. En una palabra, con qué te quedas de esta hermosa sesión que va a estar para YouTube, para la gente que le encantan estos temas? En una palabra, ¿con Disfrutar, qué te quedas? disfrutar, esa es la palabra, Genial. disfrutar. La vida es para eso, la vida es para disfrutar. Haces a un lado todo aquello que te preocupa, haces a un lado todo aquello que se supone que debes hacer o debes tener, y lo único que te queda es la vida misma que se disfruta, ¿no? Sin importar la herramienta que busques o el gurú de moda o el coach que está más, deja todo eso y disfruta tu vida. Y no hay nada más importante que eso, no hay nada más importante que darte cuenta, y yo creo que los últimos tiempos nos han dado una gran lección, y la lección es vive, vive, cuídate, asegúrate de ser feliz. Qué lindo. Oye, solo me queda agradecerte de tomarte este espacio. Para todos los que están viendo, Manuel con toda amabilidad me ofreció casi este maravilloso estudio, este fondo que tiene con todo ese equipo de producción y para poder generar este encuentro. Así que desde ahí pueden seguir sus redes, yo lo voy a mega promocionar dentro de lo que pueda y darte solo las gracias y mandarte un gran abrazo hasta allá a Perú donde estés. Muchas gracias, Victoria. Como siempre, un placer saludarte, verte, compartir. Para mí es muy importante. Y muchas gracias por compartirme también a tu auditorio. Un saludo muy grande a todos ustedes. Victoria es una gran persona que yo desde que vi un video de ella dije a ella la voy a entrevistar. Y de hecho inauguró mi programa de Salto Cuántico y yo se lo agradezco un montón. Gracias, Victoria. Un fuerte abrazo hasta Chile. Cuídate muchísimo. Éxito cuántico a todos. Chao. Chao. Listo.